Información inmediata. Nuevos proyectos de ley enviados por parte del presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional se tramitan desde ya y con carácter de económico urgente. ¿Habrá votos para iniciar el trámite en el legislativo? Es la pregunta. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre los proyectos enviados por el presidente Daniel Noboa. Hay los votos para iniciar el trámite y también ha habido cuestionamientos, lo que se ha considerado también una especie de jalón de orejas por parte de la Asamblea Nacional al haber hecho un cambio de última hora en uno de estos proyectos, algo poco usual, al menos en este tipo de iniciativas. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. A ver si podemos activar el micrófono, por favor. Está en silencio. Estamos con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano. A ver si lo escuchamos en este momento, asambleísta. A ver, parecía que se estaba ya conectado. Hola. No sé si lo escuchamos en este momento. Bueno, primero, buenas tardes. Gracias, asambleísta. Don Fausto, gracias por la entrevista en FM Mundo 98.1, nos escuchan los ecuatorianos. Y sí, la verdad, desconcertado por cosas que están a la vista. Se nota que no hay planificación, ni hay una agenda en materia legislativa o en cuanto a iniciativas del Ejecutivo se refiere. Porque el Parlamento tiene una agenda, la estamos cumpliendo, pero se nota que el Ejecutivo está como dando manotazos ahogados. Y me parece que la agenda en materia de proyectos de ley depende un poco de cómo esté caminando el ambiente político, y yo creo que eso es un grave error. Yo creo que hay que organizarse mejor. Eso de que te envíen un proyecto de ley camuflado, en el que simplemente lo que se busca es incrementar impuestos, y ya sabemos lo que le han causado los impuestos al Ecuador. Lo vivimos en la ley impuestera cuando se subió el IVA, que si bien es cierto el Parlamento no dio los votos, pero en el veto no se consiguieron los 92 votos correspondientes, se subió el IVA y finalmente quedó en potestad del Ejecutivo subir del 14 y el 15% del impuesto al valor agregado. En esta ocasión, el presidente de la República emite el día de ayer un proyecto de ley que tiene como título nada más el hecho de recaudar más dinero, supuestamente con los recursos derivados del lavado de activos del narcotráfico y muchas otras actividades ilícitas. Pero el objetivo fundamental de ese proyecto, no sé si me están escuchando. Le escucho. Sí hubo una interrupción, pero se le escucha, asambleísta. Ya, entonces le decía yo, el objetivo fundamental de este proyecto es simplemente recaudar más, pero a costillas del pueblo ecuatoriano, a costillas del comercio en el Ecuador, a costillas del detrimento de la economía, porque la ley lo único que buscaba es simplemente recaudar subiendo impuestos en los comercios vehiculares. Ahora, una vez que nos pronunciamos, muchos miembros del CAL, porque lo triste es cómo se está tratando de llevar adelante un proyecto de ley. Es decir, señores, y nos ponen una foto de cada uno de los miembros del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, diciendo como que los que no voten a favor del proyecto de ley estamos en favor del crimen organizado, lo cual no es así, y lo hemos demostrado, ¿no? Enseguida empezamos a retuitear esa postura del Ejecutivo en el que nos decía que nosotros estábamos a favor del crimen organizado, y más bien dijimos lo contrario. Señor, este proyecto es impuestero, este proyecto lo que busca es incrementar o hacer más cara la vida de los ecuatorianos, lo que busca es generar menos empleo. Entonces, si quiere el Ecuador mejorar, tiene que abrirse las puertas al comercio internacional, pero creando motivaciones, es decir, creando certidumbres, no grabando más impuestos, que ya lo hemos vivido desde abril hasta acá, que se han vivido aumentando ciertos impuestos, no se ha logrado absolutamente nada. Y lo peor es que cuando el presidente se da cuenta de, entre comillas, el error que estaba cometiendo, retira el proyecto de ley hoy, a eso de las 2 de la tarde, 1 de la tarde, y vuelve a enviar el mismo proyecto. Y yo no sé qué está pensando el presidente de la República. Dice, para que algunos actores no tengan cómo excusarse de aprobar este proyecto de ley, elimina la tabla de impuestos, dice.
Pero ¿sabe qué es lo que hizo? En el artículo 3 del proyecto que ha enviado, elimina sí la tabla, pero dice, se subirán los impuestos en función del reglamento que emite el Ejecutivo. O sea, es lo mismo chana que guana. Entonces, ¿es merengue o no es merengue, como decimos normalmente en nuestra tierra? Y ha llamado mucho la atención, entonces, asambleísta. Es decir, se aprueba la ley, si se aprobase la ley, pero queda en potestad del Ejecutivo subir los impuestos en materia de compra-venta de vehículos. Entonces, es un engaño, no sé a qué está jugando el señor presidente de la República. Yo, en mi intervención, las últimas que hemos realizado, ahora que hemos estado posicionados como vicepresidente del Parlamento, les hemos dicho que estamos con la mano extendida y que proyectos de esta naturaleza que mañana más tarde puedan crear un impacto negativo, conversemos previamente, reúnanse los equipos técnicos de la presidencia, del Ejecutivo, del Parlamento, y vamos acordando qué cosas serían positivas porque nosotros podemos sugerir. Entonces, yo creo que si el presidente, a través de la prepotencia, trata de obligar a la Asamblea a que sigamos pasándole la factura al pueblo ecuatoriano a través de la subida de impuestos, yo creo que está muy equivocado. Y esto creo que es importante, asambleísta, no sé si me escucha este momento, Perfectamente. A través de esta también que le ha dado por llamar la ley antipillos, es importante si es que realmente en la práctica esto puede generar una suerte de combate al lavado de activos, al crimen organizado, porque por ejemplo hablamos de un tema de impuestos, no necesariamente eso puede redundar en un combate al lavado de activos. Hablamos también, por ejemplo, de un refuerzo a la unidad de análisis financiero y económico, algo que bien podría hacerse sin proyecto de ley, sin decreto, sin ningún tipo de cambio en la normativa. Una unidad de análisis financiero y económico que necesita el proyecto como tal es recaudatorio. Eso tiene que tenerlo claro el pueblo ecuatoriano. El fin del gobierno es recaudar a costillas del pueblo ecuatoriano. 2, todas las regulaciones que tengan que ver con mejoras en el sistema de la lucha contra el lavado de activos, hay muchas cosas que se pueden hacer directamente el Ejecutivo. Y tercero, los temas que no son económicos, de urgencia, porque el presidente tiene facultades para poder dar una iniciativa de un proyecto legislativo en materia de urgencia económica. Y los proyectos que no son de urgencia económica puede tramitarlos por la vía ordinaria. De hecho, él tiene 30 o 40 legisladores del oficialismo que normalmente votan con el Ejecutivo o a veces en proyectos de ley en contra de los proyectos que nosotros hemos presentado. O sea, él tiene un bloque grande con el cual puede tramitar los proyectos que él quiera. Y los que no, sencillamente vía reglamento, él puede normar algunas cosas para seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción y contra el lavado de activos. Pero, mire, yo creo que no hay que jugar con la conciencia de los ecuatorianos, sobre todo en campaña política. Todos los proyectos que se nos han presentado en materia de urgencia económica, casi todos se han aprobado. Desde el primer proyecto que se llamaba Proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. No hay más generación de empleo. No ha habido eficiencia económica. Se tramitó el primer proyecto de eficiencia energética y luego el presidente, de varios meses de ver que se llamaba Ley No Más Apagones, luego al ver que seguían los apagones, manda un nuevo proyecto de ley y decía, es culpa de la Asamblea porque la autogeneración estaba limitada a 10 megavatios y no puede ser libre a 100 megavatios, por ejemplo. O sea, estamos viendo, o el Ecuador se está dando cuenta que el Ejecutivo está jugando a una suerte de encontrar como el responsable de los problemas y la crisis que vive el Ecuador es la Asamblea Nacional. Cuando nosotros hemos dado vialidad, hemos dado todo nuestro contingente, incluso cuando no hemos estado de acuerdo, aprobando los proyectos de ley que son enviados del Ejecutivo. Y mire el último, pues. El último proyecto que fue un error. O sea, lo que no tenía de bueno el primer proyecto de ley de eficiencia energética, no, fue culpa del Ejecutivo. Y de hecho eso se tramitó en la comisión que lidera el oficialismo, que justamente cuya presidenta es la jefa de bancada del oficialismo. Entonces, los errores de la primera ley, entonces luego que fueron motivados por la misma bancada de ellos. Segundo, estos proyectos que se han ido presentando, casi ninguno ha resuelto los problemas que en la actualidad tenemos los ecuatorianos. Nos propusieron subir el IVA, se subió al 15%. Quedó en manos de Pero asambleísta, ¿no hay una responsabilidad también de ustedes? ¿No hay una responsabilidad también de ustedes si bien hay estos aparentes errores, inconsistencias, esta falta de norte por parte de las propuestas, por parte del Ejecutivo en sus propuestas, en sus iniciativas? Ustedes las aprueban. Mire, compañero, y no hay le voy solución. a decir la verdad. Yo no estaba de acuerdo con el proyecto de ley, pero le estamos dando nuevamente la oportunidad. Le voy a decir por qué.
porque siempre se ha podido generar energía eléctrica superior a los 10 megavatios, que quede bien claro. El subir 10 megavatios a 100 megavatios es la autogeneración. Le doy un ejemplo. Yo soy dueño de un edificio en donde necesito, por ejemplo, 4 megas para poder energizar mi edificio, o mi campo, o mi parque comercial. Y ocurre que yo, para autogenerar, es decir, para generar energía para mí, yo tenía una limitante de hasta 10 megavatios. Entonces, ¿pero qué ocurre? Eso es una cosa, la autogeneración. Pero cuando alguien quería participar dentro del plan maestro de electrificación, por ejemplo, supongamos, en Paute se quiere hacer un nuevo embalse. Es un ejemplo nada más hipotético que estoy dando. Y alguien quería invertir para generar 200 megavatios, siempre se ha podido hacer. Lo que pasa es que ha estado limitado a los concursos públicos. Ha habido que participar en concursos públicos. Y de hecho, mire usted que hace unas cuantas semanas, el presidente de la República, antes de que se apruebe la nueva ley energética, que, digamos, abre la autogeneración de 10 a 100 megavatios, el presidente de la República dio licencias a proyectos de generación energética fotovoltaica, la mayoría arriba de 50 megavatios. En promedio, esos 6 proyectos de ley tenían 70 megavatios. En promedio, ¿qué significa? Que sí se ha podido generar más de 70 megavatios, más de 100 megavatios, 200 megavatios, siempre y cuando esté dentro del plan maestro de electrificación. Ahora bien, asambleísta. Es que el que quería generar debía participar en un concurso, y lamentablemente los mandos medios de todo el sistema que maneja la rectoría en los temas energéticos ha limitado la posibilidad, porque siempre han querido poner a los amigos, porque finalmente eso no deja de ser un negocio. Asambleísta, y nos queda poco tiempo, pero sí quiero abordar lo referente a la segunda iniciativa, la ley de generación, también llamada ley de alivio, donde se establecen algunas propuestas, todavía como propuestas. Las empresas, por ejemplo, que mantengan a sus trabajadores y no disminuyan las plazas de trabajo en octubre, noviembre y diciembre del 2024, recibirán incentivos fiscales. Además, el IE suspenderá temporalmente cobros coactivos. Otra de las propuestas que ha sido de alguna forma también analizada y cuestionada es que el Servicio de Rentas Internas podrá extinguir deudas tributarias que no superen el salario básico unificado, y los gobiernos autónomos descentralizados podrán hacerlo de manera voluntaria. ¿Cuáles serían los efectos, o cuál usted advierte serían los efectos de esta propuesta, de esta iniciativa? Y un poco como que también... Bueno, don Hernán, primero que le quede claro al país que esa no es una iniciativa del gobierno nacional. Nosotros hace 3 semanas pedimos un cambio en el orden del día de la Asamblea Nacional. ¿Y quién nos habla? En representación de mi bloque, del Partido Social Cristiano, hicimos una propuesta que el 70%, 65% de las cosas que ahora está poniendo en ese nuevo proyecto de ley de alivio financiero del presidente de la República, lo hicimos nosotros como una propuesta de resolución. Y le dijimos, señor presidente, ¿usted quiere ayudar al Ecuador? Tiene que aliviar financieramente los problemas que estamos teniendo, incluso el de la seguridad social, porque en la actualidad la mayoría de los pequeños negocios, hasta los grandes, no solo no pueden ni pagar la nómina, peor van a poder pagar los valores que se tienen que pagar por obligación a la seguridad social. Entonces, ¿qué ocurre? El empleado, aparte de que no le pagan el sueldo, se enferma alguien y no puede ir a la seguridad social a hacerse atender. ¿Qué dijimos nosotros? Tiene que existir una especie de moratoria, tanto para los deudores de la banca pública y privada, como también para la seguridad social. Entonces, eso lo planteamos nosotros hace 3 semanas. Lo hicimos y fue unánime, solamente el bloque de ADN no votó por esa moción que nosotros hicimos. Se la hicimos llegar al Ejecutivo porque la iniciativa en materia económica no la podemos dar nosotros como legisladores, pero le sugerimos. Y ahora ya viene el proyecto de ley. Desde luego que hay otras cosas interesantes que está poniendo el presidente, que en ese sentido ese proyecto vale la pena que sea analizado, discutido, porque sí creemos que es importante que existan alivios financieros para el pueblo ecuatoriano. Proyecto. El otro, netamente recaudatorio, impuestero, ese proyecto sí no debió presentarse jamás. Y si quieren mejorarse los temas en cuanto al control para el lavado de activos, hay otros mecanismos que tranquilamente se pueden llevar a cabo. ¿Pasará del CAL esta propuesta, esta iniciativa, las dos? La primera no. La primera difícilmente, porque no cumple los requisitos para que sea un proyecto en materia económica, aunque sea de subir impuestos, ahora no lo está poniendo. Él ha dejado libre el artículo 3 y dice, bueno, no se suben impuestos, pero queda potestad del Ejecutivo. Entonces, igual ya no cumple con el principal premisa, que es un tema en materia económica. O sea, si el presidente quiere ayudar y dar alivios financieros, lo que hubiese hecho es
aprovechar ese primer proyecto de ley para más bien empezar a rebajar impuestos en muchas cosas que ahora el Ecuador lo necesita, porque el Ecuador lo que necesita es que se mueva la economía, y la economía jamás se va a mover si nosotros seguimos pasándole la factura a través de impuestos en todos los mercados, en las diferentes temáticas que tiene el Ecuador. Importante análisis, asambleísta. Estaremos igual pendientes de lo que ocurra en el Consejo de Administración Legislativa. 2 propuestas, 2 iniciativas del Ejecutivo, también con algunos cuestionamientos respecto de la forma en la cual se han planteado estos proyectos de ley de urgencia económica. Hay quienes han dicho que es urgencia electoral. Asambleísta, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, don Hernán, muy amable y a la orden. Fausto Yepes le saluda. Perdón, gracias. don Fausto, perdón. Gracias. El ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre los proyectos enviados por el presidente de la República, Daniel Noboa. 2 proyectos de ley que han recibido ya también el cuestionamiento. En algunos casos están siendo sometidos a debate en la opinión pública. Hay cuestionamientos, habrá que ver qué ocurre en el Consejo de Administración Legislativa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando